entre la AFIP y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no son ajenas a nosotros, pero en materia de cuestiones económicas vas a encontrar que el tema que ya informamos aquí recién sobre los precios cuidados para los almacenes de barrio, lo que llaman negocios de cercanía, se le dice ahora, ¿viste? Este, y, y la otra, el aumento, el bono para los jubilados de 6.000 pesos. Y si vas a algunos medios de comunicación te encuentras que también es información hoy que hay por parte de los gremios requerimientos para que haya un bono para los trabajadores, pero los empresarios dicen que no se podría hacer eso ahora. Mientras tanto, hay, digamos, otra serie de artículos en los medios de comunicación que están vinculados con el momento político y económico actual y cómo inciden las rencillas domésticas en el tema de si nos creen o no nos creen a los argentinos en el exterior para, digamos, las relaciones en materia financiera y económica. Eh, Tengo comunicación ahora con el doctor en Ciencias Sociales Germán Pinazo. El doctor Germán Pinazo es investigador del Instituto de la Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento en la provincia de Buenos Aires y es director de la carrera de Economía Política precisamente de esa misma universidad. Doctor Germán Pinazo, gracias por atenderme. Buen día y mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo anda usted? Bien, bastante bien, bastante Este, bien, pese a todas estas cosas, bastante bien. Si usted se dedica a la economía política, quiere decir que debe tener mucho trabajo en este tiempo de ver y de pensar en estas cuestiones. Bueno, sí, yo hace 14 años que estoy ahí en el área de economía política de la universidad, hay mucho trabajo efectivamente, lo que está complicado son los sueldos, ¿no? Mm. Pero bueno, ¿qué va a ser? Doctor, ¿qué puede decirnos a propósito de este momento y, y cómo se sale de esta situación? Bueno, ¿cómo se Sé sale que de es esta muy amplia situación? la pregunta. No, y difícil además porque la verdad que efectivamente me parece que es un momento bastante complicado, eh, que por muchos aspectos, digamos, ¿no? Pero me parece que hay un tema clave ahí, que no estoy descubriendo nada con eso, pero es el tema de la deuda externa y la deuda externa y en paralelo la fuerte crisis cambiaria que parece que nos amenaza todo el tiempo, pero que todavía no estalla, y que hay una situación de fuerte fragilidad cambiaria en un contexto de altísima inflación y en un contexto donde el otro día se conocieron los datos de la desocupación y de la desocupación ya se habían conocido, pero de la pobreza, y que son bastante preocupantes porque tenemos los mismos datos de pobreza de 2019, de desocupación de 2019 con una pobreza que es el doble, o sea que tenemos una fragilidad en el tipo de trabajo que genera la economía argentina que es muy problemática, pero digamos en todo este contexto de fragilidad, vos ahí mencionabas cuestiones de precios también, me parece que hay dos temas que pueden ser una bisagra, que son lo de la fragilidad cambiaria y lo de la deuda externa, que están relacionados, pero digamos que la fragilidad cambiaria no se debe solo al tema de la deuda externa pública, porque estos 2 últimos años, en términos netos, digamos, ¿no? Si descontamos los ingresos que hubo de divisas por parte del Fondo Monetario Internacional, no hubo fortísimos pagos de deuda y sin embargo estamos todo el tiempo al borde de una crisis cambiaria y entonces ahora bueno, eso se agrava, ¿no? No sé, son muchas cosas, digamos, ¿no? Obviamente que ¿Cuándo hay crisis cambiaria? cuando hay, bueno, estamos, nosotros venimos de una situación digamos, donde nosotros tenemos años de superávit comercial, o sea, Argentina exporta más al mundo de lo que le vende en valores bastante, que son casi récord, digamos, ¿no es cierto? Y sin embargo no acumulamos reservas, ¿no es cierto? El ministro de Economía en enero tuvo una reunión con gobernadores donde decía que el principal motivo por el cual ese desempeño extraordinario en materia de comercio exterior no se traducía en aumento de reservas tenía que ver
con la salida de dólares en concepto de pago de deudas privadas, digamos, ¿no? Las empresas que pagan deudas externas y que le demandan al Banco Central dólares para el pago de esas deudas privadas, ¿no? Y efectivamente, digamos, en los últimos 2 años, el ministro habló en esa conferencia, yo ahora no me acuerdo exactamente el número, pero era de 12.000 millones de dólares, más o menos el pago de deuda de dólares para deudas externas privadas. Hay que decir además que esas empresas acceden a un dólar a 100 pesos, ¿no? 115 pesos para el pago de esas deudas, muchas de las cuales son de manera declarada deudas intragrupo, ¿no? Las empresas que pagan deudas a sí mismas en otro país, Claro. a sola declaración jurada, y sobre eso, por ejemplo, no se ha hecho nada, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay una situación, vos decís, usted dice, ¿de dónde viene el tema de la crisis cambiaria? Bueno, hay una situación de fuerte fragilidad en términos de reservas internacionales y grandes presiones sobre la compra de divisas que se pueden traducir que se traducen en aumento del dólar paralelo, pero que todo el tiempo presionan sobre el tipo de cambio y de ahí a la inflación, ¿no es cierto? Entonces, usted también me preguntaba, bueno, y usted quería, bueno, es difícil porque a uno se le ocurren cosas, pero no es lo mismo estar sentado en un bar como estoy ahora que estar sentado en los lugares donde se toman las decisiones y uno no sabe, una vez que uno piensa una medida, cuáles son las repercusiones que eso puede tener y entonces las medidas subsiguientes que habría que pensar. Pero lo que sí estoy seguro es que si el diagnóstico es que no se acumulan reservas por el pago de esas deudas privadas, bueno, algo habría que hacer con eso. Yo tengo quizás alguna intuición, otro tendrá otra, pero lo seguro es que algo hay que hacer con eso. Digamos, el stock de deuda privada de 80.000 millones de dólares, digamos, de los cuales 40% son deuda intragrupo y con una sola declaración jurada se puede acceder a un dólar subsidiado, es algo muy parecido a una estatización de deudas privadas en un momento donde no estamos para eso, me parece, ¿no? ¿Esto puede ser giro de utilidades o no? No. Es otra cosa, es deudas privadas. Hoy una empresa en Argentina dice, yo me llamo Germán Pinazo, que yo tengo una deuda con Germán Pinazo Uruguay, Claro. voy al Banco Central y compro dólares para pagar esas deudas a 100 pesos. Eso es muy complicado, digamos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se sabe que esa deuda no es un invento, por ejemplo? No hay muchas instancias de control que no se están utilizando para eso y que son complicadas, digamos. Yo he hablado con alguna gente cercana a la gente que toma decisiones y el argumento es que en estos años también algunas empresas se han financiado en el exterior para no presionar sobre el tipo de cambio, pero realmente, hasta donde entiendo, no hay no hay mecanismos de control o una investigación sobre efectivamente que esas deudas sean deudas que se han tomado con fines comerciales. Digamos, hoy hay un incentivo grande para sobrefacturar importaciones o para justamente ir al Banco Central a pedir dólares para pago de deudas que no son deudas, digamos, porque básicamente uno, si hace eso, compra un dólar a 100 pesos cuando dólares ilegales o legales vinculados a la compra de acciones o bonos están el doble, ¿no es cierto? ¿Y por qué si el Estado tiene sus equipos técnicos y los gobiernos tienen sus equipos técnicos, estas cuestiones acontecen? Bueno, es una buenísima pregunta. Yo le repito, cuando yo pregunté eso me decían que bueno, que hay grupos que si económicos que si se les cancela esa posibilidad tendrían problemas económicos o financieros y que se le pidió a algunos grupos que tomen esa deuda en el exterior estos años para no presionar sobre los escasos dólares que había, pero realmente no hay cifras ciertas sobre eso, ¿no? Y entonces el propio ministro dijo en enero que y tampoco lo tenía que decir, pero digo como cita de autoridad me parece que es importante porque no va a ser el ministro el que diga algo contrario a sus propios intereses, digo, pero basta ver el balance cambiario que publica el Banco Central y ahí se puede contratar ese dato, digo, pero si efectivamente ese es el principal motivo y están los números ahí, algo con eso habría que hacer, digamos, ¿no? Porque si nosotros no pagamos deuda y tenemos récord comercial y no acumulamos reservas, ¿qué va a pasar en algún momento que tengamos que empezar a pagar? En 2024 empiezan los pagos de las deudas de los bonos reestructurados en 2020 y ya hay cifras que ya son impagables, digamos, ¿no? Entonces, el fantasma del default todo el tiempo va a estar ahí, con la consecuente fragilidad que eso implica en términos de políticos, ¿no?
no casualmente para mí empiezan a aparecer planteos delirantes como el de la dolarización, digamos, ¿no? Ante las dificultades para hacer política económica con algún resultado positivo, empiezan a aparecer, o sea, planteos delirantes no parecen tan delirantes, digamos, ¿no? Aunque efectivamente una dolarización sería una locura, y sin embargo, en algunos medios de comunicación, como usted decía, de alcance nacional, se les empieza a dar aire, ¿no? Ahora, uno de los autores de estos planteos de dolarizaciones de aquí de San Luis es un legislador de la provincia de San Luis, el doctor Cacase. El doctor Cacase defiende su posición y él dice que no es la solución para los problemas económicos de la Argentina, pero que es un instrumento, esto es lo que yo interpreto, es un instrumento que va a permitir poner serenidad en el tipo de cambio y en la moneda y nos va a permitir manejar una moneda uniforme. Yo tiemblo Claro, yo porque lo yo me escuché a acuerdo él, ¿eh? cuando Yo lo, me han sí, tocado vivir, entonces yo tiemblo lo que va a pasar con nosotros, con los que vivimos de un sueldo en los comienzos, ¿no? De una política de ese tipo. es que efectivamente la dolarización es como decir, eh, porque es como decir, bueno, ¿cuál es el argumento? Nosotros hacemos mal política monetaria, entonces si dolarizamos no vamos a hacer, digamos, no vamos a cometer el mismo error en materia de política monetaria. Supongamos que eso es cierto, pero es un argumento análogo al que yo diga, bueno, si me tengo un esguince crónico en el tobillo, directamente me amputo la pierna. No voy a tener más un esguince en el tobillo, eso es efectivamente cierto, pero bueno, no voy a tener la pierna, digamos, o sea, dolarizar es quitar la posibilidad de que el Estado haga política monetaria y que también se haga política fiscal, o sea, o limita fuertemente la política fiscal porque le quita un instrumento fundamental que es el de financiar con emisión monetaria la política fiscal en los casos que sea necesario, digamos. Hay un trabajo muy interesante, yo en este momento, lástima no tengo el dato exacto, pero algo así como el 50% de los países del mundo tiene un déficit fiscal hace más de 10 años y en ninguno, de manera consecutiva, y en ninguno hay los problemas inflacionarios que hay en Argentina. Yo no digo que la política monetaria que está haciendo Argentina sea fantástica, no soy un especialista en política monetaria, pero que la respuesta ante, digamos, un diagnóstico de que hay una política que se está llevando adelante de manera equivocada sea quitar la posibilidad de hacer política monetaria para siempre, cuando se hace política monetaria en todos los países del mundo, me parece que por eso decía yo, perdón el calificativo de delirante, digamos, ¿no? Porque además es atarse a una moneda, digamos, bueno, tiene un montón de consecuencias que se vieron en parte en la convertibilidad, con la diferencia que esto sería irreversible, digamos, ¿no? Y entonces, efectivamente, dolarizar seguramente disminuiría la inflación en 2 años, digamos. Ahora, ¿a qué precio y con qué? Y que esa no puede ser la única respuesta, digamos, ¿no? Es el famoso también, yo tengo fiebre, si me pego un tiro en la cabeza no voy a tener más fiebre, pero no puede ser la única solución. Dolarizar es eso, es quitar la posibilidad de que al Estado de una de sus principales herramientas de política económica, que no hace ningún país del mundo, digamos, ¿no? Mire, O han hecho muy pocos. doctor, yo vengo entrevistando a varios economistas, así como usted, porque a mí me preocupa saber cómo nos repercuten todas estas cuestiones en el grueso de la comunidad. Y como yo me recuerdo mucho el tema de la convertibilidad, también las crisis anteriores me las acuerdo, yo soy una persona mayor. Sí. Este, eh, y entonces veo que siempre hay un sector que es el más perjudicado, pero ahora, y lo mencionó usted recién, se han dado a conocer los índices de pobreza que son alarmantes. En el caso de San Luis, el Gran San Luis, entre la ciudad de San Luis y Juana Coslay, que es una pequeña ciudad que está pegada a nosotros, es una zona metropolitana, digamos, el 47% de las personas viven bajo la pobreza. Entonces, entre nosotros, estas medidas, por ejemplo, aquí, donde nosotros vivimos, tienen una repercusión muy grande. Yo trato de querer conocer qué va a pasar con nosotros y cómo tenemos, no como una receta, sino como un comportamiento adecuado a la crisis económica, qué debemos hacer. Eso es lo que quiero saber yo.
No, bueno, eso, yo igual una cosa, efectivamente yo le decía, a mí me, yo introduje el tema de la dolarización porque justamente, digamos, ante la incapacidad de dar respuesta a problemas que son acuciantes y ante una situación económica y social que es cada vez más grave y que no hay, digamos, perspectiva de que eso mejore, efectivamente empiezan a aparecer, o sea, eso es el caldo de cultivo para reformas profundas, digamos, ¿no? Usted decía que usted recuerda varias crisis, digamos, y varios momentos de la historia argentina y que no es casual que la convertibilidad haya venido después de la hiperinflación. Eh, digamos, efectivamente, momentos hiperinflacionarios, con las consecuencias en términos sociales, son momentos, digamos, donde pueden aparecer medidas de cualquier tipo. Y efectivamente, si la población empieza a percibir que la inflación es el principal problema a solucionar, los regímenes de tipo de cambio fijo o en el extremo la dolarización aparecen como una herramienta, digamos, a atacar ese problema. La convertida pues un régimen de tipo de cambio, o sea, una moneda, un valor fijo de la moneda, además caro. El peso era una moneda cara en el mundo y eso solucionó efectivamente el problema de la inflación, con el costo de que al ser una moneda cara, el trabajo argentino era caro y entonces Argentina podía tener años de crecimiento económico y empezó a tener ahí los techos históricos en materia de desocupación. Usted se acordará, en el año 95 hubo un techo en materia de desocupación. Ahora, si yo le digo ahora en 2 minutos y en un bar cómo solucionar el problema inflacionario, sería un poco irresponsable, porque efectivamente es un problema muy complejo, digamos, de solucionar. Y uno puede tener algunas ideas, digamos, pero usted piense que desde que salimos de la convertibilidad en el año 2001, nosotros tenemos, y sobre todo a partir de 2007, una inflación y, digamos, niveles inflacionarios, digamos, de inercia que son todos los años o cada 2 años más altos que los anteriores, ¿no es cierto? Ujú. Terminamos el gobierno de Cristina Fernández con un índice de precio minorista anualizado en torno al 20-25%, que Macri lo llevó al 50%, y que ahora con encima el tema de la guerra de Ucrania y el impacto que eso tiene sobre el precio de los alimentos, probablemente termine este año por arriba del 60%. Entonces, en ese escenario es muy difícil imaginar, digamos, que yo le pueda decir acá con una sola medida o dos o tres cómo eso se solucionaría. Para mí hay un problema cambiario, que, digamos, no puede haber política fiscal, ni monetaria, ni herramienta de política pública sin atacar lo que le decía, el problema cambiario, digamos, ¿no es cierto? Y Ujú. después en materia inflacionaria me parece que hay, sobre todo, hay un gran problema, como le decía, inercial, digamos, que es que hay muchos precios, digamos, si bien hay un conflicto distributivo detrás del problema inflacionario. Argentina tiene la característica de que ese conflicto distributivo además se da en una economía que consume lo que exporta y entonces cuando los precios internacionales suben, eso repercute en los precios internos. Por ejemplo, ahora el aumento de los precios del trigo está teniendo importantísimas consecuencias sobre el precio doméstico y hay un problema ahí aparentemente de política que es no aumentar las retenciones sobre los sectores exportadores de trigo. Ahora, ¿las retenciones solucionarían el problema inflacionario? Y no, las retenciones solas, no. A mí, como le repito, me parece que hay un gran problema de inercia, que no es una inercia subjetiva, digamos, sino que tiene que ver que las personas cuando fijan precios, desde los asalariados hasta los que tienen un comercio, fijan precios con una expectativa de inflación que está relacionada a las expectativas pasadas. Entonces, Claro, la cortar esa remarcación inercia, por las dudas. la remarcación y las paritarias también. Nosotros cuando Claro. pensamos paritarias decimos, bueno, la inflación del año pasado fue tanto, este año tenemos que fijar una paritaria de tanto, porque si no vamos a perder con cuotas así, así, y todos tratamos de negociar los precios con mayor o menor poder, digamos, ¿no? Un sindicato docente seguramente tiene menos poder que un supermercado minorista, pero, o sea, el supermercado minorista también cuando fija el precio de un producto tiene que pensar en su reposición y por lo tanto hay una hipótesis de inflación ahí cuando fija el producto, ¿no? Y cuando se fija un alquiler y cualquier cosa. No Ujú. es, no es una expectativa totalmente subjetiva o que está disociada de lo que pasa en la realidad, pero hay un componente inercial ahí importante. Pero para poder, digamos, y eso me parece que es lo más difícil del tema inflacionario, porque cuando uno eh, por ejemplo, lo que usted dice de la dolarización o los regímenes de tipo de cambio fijo, así políticas de shock, en algún momento esa inercia se corta y siempre alguien pierde, digamos, ¿no? Entonces,
es atacarlo de múltiples aspectos, el aspecto cambiario, el tema de la desacoplar precios internacionales de precios internos y fijar alguna pauta o algunos precios que sirvan como ancla para tratar de desacelerar esa inercia inflacionaria. Sería de conjunto, ahí habría que pensar tarifas, precios de los combustibles, precios de los alimentos, pero no solo del control de precios minoristas. Claro, Obviamente sí. que no es algo fácil, ¿no? Porque el control de precios minoristas, si todos los insumos suben o los mayoristas suben, es una medida de muy corto plazo, puede tener un impacto y es necesaria en el corto plazo, pero si está pensada de manera disociada de lo que pasa con las tarifas, de lo que pasa con los combustibles, y en este contexto además es particularmente problemático pensar en eso porque los combustibles y los precios internacionales están subiendo, o sea que es un escenario muy complejo. difícil, me parece. No es Pero solamente el control de precios, toda la que es política. el inercial, digamos, ¿no? El inercial no como una entelequia, sino como eso, como los agentes económicos pensando los precios presentes en función de las necesidades también futuras de reposición o de lo que sea que sea la actividad en que estemos pensando, incluso los trabajadores. Pero para pensar eso, habría que pensar los precios de manera conjunta, digamos, ¿no? El otro día el secretario de Comercio hablaba de un componente macroeconómico de la inflación, ¿no? Eso es lo que le iba a decir. De tipo de cambio, un escenario de tarifas, un escenario... Bueno, hoy en día con la guerra es particularmente problemático, digamos, tampoco es que el gobierno la tiene muy fácil en eso. Ahora, así como le digo que es muy difícil y que yo no sabría decir, digamos, eso es tarea efectivamente de un equipo de gestión que ocupe los lugares en el Estado, digamos, ¿no? Pues yo le puedo decir que las medidas de control de precio minorista aisladas no van a tener resultados, y se lo podía decir en diciembre, y que no iban a tener resultados el control de precios cuidados solo, eso no va a dar resultados, eso está claro. Y también una certeza es que efectivamente los regímenes de tipo de cambio fijo pueden controlar la inflación en un corto plazo, pero que los costos son tremendos. Y además, un esquema de tipo de cambio fijo como fue la convertibilidad contaba con la posibilidad de privatizar todas las empresas públicas que suponían ingreso de dólares para sostener ese tipo de cambio fijo. O sea, habría que pensar hoy, si uno va a tener o sea, en ese contexto, lo que era el ancla de la estrategia inflacionaria era la moneda. Y la moneda respaldada, entre comillas, por el remate de los activos del país. Claro. Bueno, hoy ¿cuál sería? ¿Qué habría que rematar? ¿O cuál sería, digamos, podría pensarse tal vez en el corto plazo, la verdad que no lo sé, en algún esquema de usar por algún periodo del tipo de cambio? ¿Con qué consecuencias? Pero digamos, no puede pensarse en abstracto. La dolarización es como la convertibilidad, pero mucho más extrema, en el sentido es, bueno, nuestra moneda es el dólar y bueno, va a haber una economía que va a tener, no sé, 40%, 30% de desocupación de manera normal, pero no va a tener inflación, digamos, ¿no? Doctor, muchas gracias por atenderme, le agradezco la cordialidad y su buena predisposición. Muchas gracias. Un gusto para mí. Hasta cualquier momento, muchas gracias. El doctor Germán Pinazo, que es docente e investigador del Instituto de la Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la ciudad de San